Tenemos el invitado que hemos estado anunciando desde la jornada de ayer. Bueno, está aquí con nosotros el doctor Eduardo Maldonado, secretario de Desarrollo Social, ¿no? Desarrollo Sustentable y Bienestar Social. Ay, no estudiaste hoy. Desarrollo Sustentable y Bienestar Social, pero además, bueno, quien está al frente del Centro Asistencial Embalse de nuestra ciudad, perteneciente a la red de asistencia a las adicciones de Córdoba. Así es, así que bueno, para hablar un poquito de esta semana tan importante de prevención del consumo de droga y del tráfico ilegal aquí en la provincia de Córdoba. Buen día, Doc, ¿cómo estás? Muy buenos días, Noé, Carla, Charlie y a toda la audiencia. Sí, acá una semana más, ¿no? Desde el año 2019 que venimos adheridos con una ordenanza a esta ley provincial de prevención de adicciones. Y bueno, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, cuando en aquel entonces el intendente Federico Alessandri decide conformar una Secretaría de Prevención de las Adicciones. Bueno, ahí me hago cargo de esa secretaría, que era la Secretaría de Prevención de Adicciones y Salud. Comenzamos a formarnos, por supuesto, era algo novedoso para nuestra localidad tener una secretaría de ese tipo. El personal que conformamos en ese entonces, ese equipo, comenzó con una capacitación en Córdoba a través de la red asistencial de las adicciones y nos formamos. Una psicóloga hizo el posgrado, yo hice una diplomatura y bueno, conformamos un lindo equipo para la asistencia de las adicciones. Ya después conformamos este centro que no solo fue preventivo, sino también de asistencia de las adicciones y que le brindamos asistencia no solo a la localidad de Embalse, sino también a todo el departamento de Calamuchita. Es el único, ¿no?, que existe aquí en Calamuchita. Sí, es el único centro asistencial ambulatorio que existe Bien. En Calamuchita. La red de asistencia de las adicciones está conformado en distintos niveles de atención, ¿no? El primer nivel, la RAC 1 que le llamamos, es de prevención. Bien. La RAC 2, que somos nosotros, que son los centros asistenciales ambulatorios. La RAC 3 son los hospitales provinciales, los hospitales donde las personas con problemas de adicciones se los traslada a esos lugares para la desintoxicación aguda principalmente y para la preparación para pasar para volver al nivel 2, que es la asistencia ambulatoria, o para pasar al nivel 4, que sería la RAC 4, que son las comunidades terapéuticas. Bien. Donde ahí a las personas que tienen trastornos importantes por consumo son internadas durante un tiempo para la recuperación y después la vuelta al nivel 2. O sea, el que va a mantener después en el sistema somos el nivel 2 ambulatorio. En realidad es el nivel 2 el que mayor tarea tiene en cuanto a la continuidad, ¿no? La persona que se interna no se interna para siempre, se va a internar unos meses, no más de 3 meses habitualmente, y tiene que volver a su comunidad y volver a estar en su contexto, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar mucho en la exposición nuevamente a sus lugares que frecuentaba, a sus entornos, y que muchas veces ese entorno tiene que ver con un lugar en donde el consumo es muy importante, ¿no? Pero además uno por allí ha escuchado más que nada, son las personas conocidas, los famosos y demás que exponen sus experiencias personales, y de allí uno va conociendo un poco más lo que es la adicción, y en muchos casos manifiestan que es una lucha de todos los días, no es algo que no sé, estamos 3 meses en un lugar, salimos recuperados y ya no somos más adictos. Es algo con lo que se tiene que vivir toda la vida, ¿no? Sí, la verdad que la mayoría de las sustancias psicoactivas despiertan receptores en el sistema nervioso central que lamentablemente esos receptores están para siempre, y yo siempre les digo a los pacientes, son como monstruos que están en el cerebro, que mientras les dan de comer están despiertos, y cuando le empiezan a disminuir en el consumo, no le dan de comer, se empiezan primero al principio a volver como locos, ¿no? Donde le genera mucha ansiedad a las personas, que es el síndrome de abstinencia, y pasado un tiempo esos monstruos empiezan como a dormir, esos receptores se empiezan a dormir, pero nunca van a desaparecer, esos receptores van a estar toda la vida, y que cuando lo volvemos a alimentar los volvemos a despertar. Entonces es una lucha realmente, y por eso también es difícil que el equipo de salud en general
quiera tratar este tipo de problemas, porque es bastante frustrante, ¿no? El ver cómo las personas tienen recaídas y pareciera que el sistema o no funciona y no es realmente, es una enfermedad que es así, es frustrante para el equipo de salud y a veces también para los familiares y para la propia persona con adicción. Allí voy a hacer un parate porque me parece que es muy importante esto, que lo que se realiza aquí en Embalse no es solamente una contención para la persona adicta, sino también todo el entorno familiar, ¿no? Siempre hablas de eso y me parece que es muy importante también saber que una persona que tiene un familiar, un amigo en esta situación también necesita contención, necesita que se lo capaciten y que estén allí encima de sus necesidades, ¿no? Porque es difícil tratar con personas que están en esta situación. Así es, Noé. Muchas veces los referentes afectivos, o sea, los familiares, amigos, personas del entorno de la persona que tiene el problema por consumo, se ven desbordados, se ven con mucho más, a veces lo ven más un problema ellos que la propia persona con adicción, ¿no? A veces la persona que tiene el problema de consumo todavía no lo ve como un problema o no lo quiere ver, porque nosotros vamos viendo como etapas de cambio en las personas, ¿no? Describimos 6 etapas por las cuales va pasando la persona con un trastorno por consumo y bueno, y el familiar se ve muchas veces desbordado y no tiene cómo, viene desesperado al centro asistencial más que el propio adicto, donde le brindamos, por supuesto, asistencia individual. También hemos tenido terapia grupal para familiares, donde al brindarle herramientas para afrontar este problema, les disminuye mucho el nivel de ansiedad y ya la manera de afrontar esto es distinta, ¿no? Nos pasa a nosotros mismos. Cuando yo te dije nos fuimos a formar para afrontar este nuevo desafío, cambió la cosa, ¿no? Cuando uno tiene herramientas y está formado, ya la forma de resolver es distinta, ¿no? Y no nos desesperamos porque sabemos que estamos actuando con fundamento, con lógica y con mucho lo que le llamamos evidencia, ¿no? Nosotros utilizamos mucha evidencia científica para poder afrontar este tipo de problemas. Tato, perdón, sí. Como para ir llevando un poco también a lo que hace al origen de esto, ¿no? Cuando hablamos de adicciones y hablamos de consumo, ¿de qué consumo estamos hablando? ¿De marihuana, psicofármacos, cocaína? ¿A qué tienen acceso más que nada, si vamos, la población, no quiero decir adicta, pero que está pasando por este flagelo que es hoy, ¿no? Más allá también de los desafíos que conlleva, yo creo que es un flagelo a nivel mundial lo que es este tema de las adicciones. Entonces, ¿con qué cuentan, digamos, los que pueden? Sobre todo, a mí me interesa lo que es la población joven, ¿no? Que por ahí tiene más acceso por una cuestión social, de onda, de quedar bien, tenés que hacerlo. ¿Cómo arriban? ¿Cómo llegan? Sí. ¿Siempre es un amigo o es un dealer directamente el que se lo da? Bueno, hablando ya de drogas. En eso nosotros no, si bien hablamos mucho con las personas con adicciones, no es tanto la indagación sobre quién se lo da, dónde lo consiguen y todo, porque muchas veces eso genera una criminalización, se siente. Exactamente, sí. y como una también discriminación, y bueno, entonces nosotros abordamos directamente al trastorno del consumo, a la conducta adictiva, al comportamiento adictivo. Si bien muchos pacientes mencionan, pero por supuesto nunca mencionan quién se los da, quién la entrega, habitualmente son contextos de consumo, son compañeros de consumo, uno le ofrece al otro y así se va como desparramando todo esto y bueno, vemos cómo afecta principalmente a los jóvenes, a los adolescentes en las primeras etapas incluso del colegio secundario, ¿no? Por eso la prevención debe ir encarada a esos lugares, ¿no? A los niños, a las personas que todavía nunca han consumido ni han probado nada. Lo ideal es que nunca o retardar todo lo más que se pueda
la primera vez que prueban. Habitualmente la puerta de entrada es el alcohol o es el cigarrillo, ¿no? El tabaco. A partir de ahí es la puerta de entrada para el resto de las adicciones. Y ahí empieza la carrera donde van como llevando a un mayor nivel de consumo hasta llegar a la drogadependencia o a la adicción propiamente dicha, ¿no? Porque al principio es uso, por ahí un uso muy esporádico y en pocas dosis, después ya viene el abuso y después ya en la etapa más avanzada está la dependencia, donde ahí sí es muy difícil para volver hacia atrás, pero por supuesto nunca es tarde para tomar la decisión y comenzar a cambiar. Estas etapas de cambio que hablaba, que son en principio la precontemplación, donde la persona no ve un problema al consumo, donde no quiere dejar de consumir porque no lo ve como un problema. Habitualmente dicen yo lo voy a dejar cuando yo quiera, no tengo ningún problema, a mí no me va a ganar. Después llega la etapa de contemplación, donde la persona se da cuenta que lo que está haciendo o esta conducta le está trayendo problemas, pero todavía no hace nada para cambiar. Después llega una etapa de preparación, donde la persona, aparte de darse cuenta que tiene un problema, comienza a hacer algo para cambiar. Por ejemplo, busca ayuda, nos consulta, disminuye el consumo, pero todavía no acciona, no deja definitivamente la sustancia. Que ahí sí pasa, cuando lo decide, pasa la etapa de acción, que es la etapa donde ya definitivamente o en ese momento deja de consumir a cero. Y pasado un tiempo, habitualmente decimos unos 6 meses que se mantiene en acción, pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de mantenimiento. Esa es la etapa donde desearíamos que quedaran para siempre. Sería la etapa donde no consume ya desde hace mucho tiempo y que ojalá fuera que quedara siempre en esa etapa. Porque la que le sigue es la etapa de recaída. La etapa de recaída puede aparecer en plena acción o en pleno mantenimiento. Siempre le decimos, la etapa de recaída forma parte del proceso de cambio. Podríamos decir que casi la mayoría tienen recaída y que eso no significa que hay que bajar los brazos y dejar el tratamiento. Al contrario, es ahí donde nosotros buscamos todos los factores que llevaron al consumo para trabajarlos, ir cercando cada vez más a estos factores, ¿no?, que llevan al consumo a las personas y ahí trabajamos mucho en lo que se llama prevención de recaída. Bueno, y hablamos mucho, ahora lo hemos apuntado mucho también a la droga, que es algo muy, muy actual, muy latente, pero también hay otras adicciones. Sí, los comportamientos adictivos en general, sí, por supuesto. Hoy las pantallas, internet principalmente, genera un gran consumo de esto, ¿no? El consumo del internet, el consumo, las compras compulsivas, el juego, la adicción al sexo. Hay muchos comportamientos adictivos hoy en día en una sociedad de mucho consumo, ¿no? Pero es que nos parece, por allí, ¿no?, hablamos como de adicciones y como si fuera un problema de otros, y sin embargo, digo, me pasa personalmente, dejo el teléfono en la cocina y me voy al patio y automáticamente tengo que volver a buscar el teléfono y estoy haciendo algo, estoy regando la planta y automáticamente tengo que abrir y actualizar algo y lo tengo que tener continuamente cerca y bueno, y definitivamente es una necesidad que no puedo controlar, digo, y cosas así nos pasa, digo, a la mayoría. Entonces por ahí hablamos de adicciones como algo, viste, es la droga, es esto, es muy extremo, alcohol, le pasa al otro, tabaco, pero sin embargo tenemos conductas adictivas todo el tiempo, digo, y en esto de las pantallas se ve muchísimo. Sí, lo peor que, bueno, las publicidades y esta sociedad de consumo que te lleva también, ¿no? Porque por un lado luchamos para prevenir o asistir a las personas que tienen algún problema de consumo, y por otro lado las redes, los medios que generan la publicidad para el consumo, ¿no? Así es. Sí, pero que justamente, digamos que ha venido en la historia, ¿no? Desde que se crea la publicidad hasta el día de hoy, esta necesidad de ver una necesidad donde no la tenés. Y eso es lo que también se genera, y también, ¿no?, en el día de hoy, como planteaba Noé, esta adicción a las pantallas, que es un caminito por el que nos van llevando, si se quiere, y del que es muy difícil estar fuera.
Por ahí uno quisiera una vida ideal, donde, bueno, me voy a una isla donde solamente con un machete hago mi vida, ¿me entendés? Y te das cuenta de que no es tan fácil tampoco. No, entonces, yo me desespero solo pensar no tener señal. Claro, como hay una... Como o dónde conectar el celular. Te generan una necesidad, que vos decís, bueno, pero ya está, hasta acá decido yo. Y no es así, porque incluso cuando tenés niños en la escuela... Hoy por hoy necesitas sí o sí el teléfono para el grupito de WhatsApp, por ejemplo. Mira, en algo, te digo lo mínimo, ¿no? En lo que no querés tener nada. Pero si te escapas de ese grupito de WhatsApp, te quedas afuera y tu hijo se queda afuera de un montón de información que tal vez a veces sobra, ¿no? Porque hay gente que se tilda con el teléfono y lo usa mal también, porque hay que decir esto, hay grupos que los tenés que silenciar o generar que solamente el administrador pueda comentar, porque se genera la gente tiene tantas cosas, tantas ganas de comunicar que no termina comunicando nada, y eso también es parte de las adicciones, estar porque hay que estar, pero ¿para qué estoy, no? Y entonces se genera también una autopregunta en un montón de cosas, y está bueno esto de plantearlo, no lo de las adicciones, como esta mirada, ¿no? Esto de todos somos adictos a algo, todos. Y por ahí podemos pensar en algún comportamiento adictivo, ¿no? Y sí, la verdad que hoy los celulares principalmente están generando, yo por ahí digo, es como que tenemos otra mente al lado, ¿no? Que es el celular, y muchas veces no podemos manejar nuestra propia mente, nuestros pensamientos, y más difícil todavía se nos torna manejar el celular, las redes y todo lo que significa, ¿no? Por eso muchas veces tenemos, y es algo que enseñamos o tratamos de transmitir en el centro asistencial, en los grupos, ya sea terapéutico para las personas con trastorno de consumo o a los familiares, es el mejor manejo de nuestra mente, ¿no? El bajar el nivel de ansiedad, usar técnicas para todo esto, ver cómo frenamos un poquito los pensamientos que son los que nos llevan a veces a la ansiedad, y esa ansiedad a veces te lleva al consumo, ¿no? Cómo venirse a la hora, al aquí, ¿no? No estar pensando tanto en el pasado que te deprime, o pensar mucho en el futuro que te pone ansioso. Uh-huh. ¿Cómo hace una persona que, nota que tiene una adicción o que tiene un hijo con una adicción, digamos, lo normal? Porque hay gente que por ahí no se anima ni a preguntar o todavía cree, ¿no?, en estos estereotipos de que si voy van a decir que mi hijo es un drogadicto porque no lo crié bien, porque hay un montón de estigmatizaciones. En su momento fue con los pacientes que, con distintas enfermedades por ahí de transmisión sexual, ¿no?, que estaban allá relegados, eran los leprosos que no había que tocar. Y hay gente que hoy todavía por estas cuestiones implantadas, ¿no?, desde lo social. Y el ego también, el ego, de aceptar que tenés una responsabilidad. Claro. Entonces, para desmitificar un poco, para solucionar y allanar el camino, digamos, ¿no? ¿Cómo hace la persona que tiene que hacer una consulta por sí misma o por algún ser querido? Para contarles que es fácil, el acceso es fácil, hay que ir al SIC, allí está el equipo. Exactamente, sí, el acceso es, para nosotros es fácil, claro. Para ellos por ahí un poquito más difícil el primer paso, ¿no? Una vez que dan el primer paso y vemos cómo cuando, después de unos minutos que han ingresado en la consulta, la mayoría de las veces las personas eligen lo individual, como que hay más intimidad, pero es importante también saber que los grupos terapéuticos son los que dan mejores resultados que el tratamiento individual. Pero bueno, les cuesta integrarse en un grupo, ¿no? Porque se van a ver con otras personas, y vemos cómo pasa principalmente con las personas que tienen problemas locales de acá de Embalse. No así la gente que viene de otros pueblos o localidades de acá de Calamuchita, que vienen sin ningún problema, pero los de acá, por supuesto, van a ver personas que son vecinos, es como que les cuesta un poquito más. Y si, perdón, se sienten expuestos, ¿no? Antes sé que no quiere hacer otra pregunta, pero esto en el caso, por ejemplo, si yo me siento muy ligada y muy pendiente de la tecnología y noto que me está complicando la vida normal, ¿también puedo concurrir aquí? Se puede también, porque el tratamiento es el mismo, ¿no? Ajá. El tratamiento para las conductas adictivas en general y las sustancias en general, nosotros no discriminamos y no hacemos tanto hincapié o trabajamos sobre la sustancia en sí, sobre algunos efectos que son distintos a algunas drogas depresoras, otras estimulantes, otras alucinógenas.
pero en general no vamos a tratar directamente sobre la sustancia, a no ser que haya una intoxicación aguda, que eso no lo permitimos en el centro asistencial. Si tenemos una intoxicación aguda, va a la guardia y si es necesario al hospital, pero nosotros no permitimos el ingreso de personas intoxicadas agudamente en el centro, ¿no? Claro. ¿Qué días y en qué lugar está funcionando allí el Centro Asistencial Embalse? Bueno, nosotros de lunes a viernes por las mañanas se puede sacar el turno, y los jueves por la tarde desde las 16 hacemos las admisiones, ¿no? Primero sacan un turno, un jueves a la tarde lo citamos, le hacemos la admisión, que es en completar toda una ficha, ver el trastorno y ya ahí generar si va a terapia individual, si va con el médico de familia o va con la psicóloga, o si es necesario también el psiquiatra. Nosotros en el SIC tenemos psiquiatras para adultos, 2 psiquiatras para adultos y un psiquiatra infanto-juvenil. Muchas veces nos encontramos con patologías duales, que le llamamos patología dual, que significa que aparte del trastorno por consumo, también tenemos una patología psiquiátrica, se combinan. A veces la enfermedad psiquiátrica lleva al consumo, o el consumo le llevó a una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Lo vemos mucho con la marihuana, que es una sustancia... Eso te estaba por preguntar, porque lo hemos hablado fuera, bueno, de micrófono, siempre en reuniones y demás, sobre la marihuana, que por allí está tomada un poco de forma liviana, pero puede tener también cosas muy instantáneas, automáticas, irreversibles. Sí, yo creo que es una de las drogas que mayor daño está ocasionando a nivel comportamiento, ¿no? Es una droga que, si bien se la ve como buena, y en general está haciendo mucho daño, es muy adictiva. Y es de fácil acceso hoy. Es de fácil acceso, provoca a veces daños irreversibles, ¿no? Que por ahí, por más que retiremos la sustancia, la persona queda con un daño, como son las psicosis permanentes que ocasiona la marihuana, y que son individuos que están genéticamente predispuestos, y ¿no? los reflejos también, ¿verdad? Porque últimamente se ha visto, por ejemplo, estas últimas semanas, algunos accidentes automovilísticos que han sido generados por la falta de reflejo, tanto sea que vas en moto o que generas un accidente a otro. Esto también, porque totalmente hay como un adormecimiento, sí, ¿no? Un relajo tan grande que por ahí, aunque lo estoy hablando, no porque por ahí uno parece un viejo vinagre, ¿viste? Porque te tildan de viejo vinagre, porque opinás así, porque uno no viene por una cuestión represiva, sino con una cuestión de que o será generacional o no, porque hay chicos que en la actualidad también pensarán así, no entrar en este juego para no generarme, y uno parece a veces como que está fuera de moda, fuera de onda, mirá lo que habla, qué boludez. Hoy, perdón, porque hoy es el día del boludo, así que estamos homenajeando el día. Entonces, más allá de que uno quede así, pero primero, si necesitas este tipo de cosas es por algo, ¿no? Hay un llamador, hay una falta de algo, o las ganas de probar y aventurarte en algo, porque uno cae ahí, ¿no? Como todas las adicciones, el cigarrillo, el alcohol, entonces, pero hay como un efecto que realmente estás como en un limbo. Creo que hay una falta de información sobre que tal vez completa de la marihuana, digo, porque claro, por ahí lo relacionamos con, no sé, el cannabis, que por allí también tiene efectos positivos. No es lo mismo. No. Esto es decirle a la gente esto, no es lo mismo. No, sí, acá le han dado muchas Hablemos virtudes, sin saber, ¿viste? Sí. Exactamente. Poco más es mejor que el... Vemos mucha más información de cosas sin evidencia que con evidencia en las redes, ¿no? Si uno va a buscar evidencia científica sobre los efectos del cannabis en general, son muy pocos los efectos y no científicamente comprobado, solamente el efecto... Los efectos buenos, ¿no? El efecto bueno que tiene sobre la epilepsia refractaria en niños, pero con un derivado del cannabis sintético y que cuesta una fortuna y que no disponemos acá, es lo único que hay evidencia. Después el resto hay evidencias en cuanto a los efectos principalmente placebo que tiene el cannabis, sí. Por ejemplo con respecto al dolor, y es un efecto realmente placebo y son mayores los daños que los beneficios si lo ponemos en la balanza.
¿Por qué, doctor? Porque yo ahí disiento, para mí el cannabis, yo opino de que, bueno, es una alternativa a la farmacología, claro, al gran negocio de la farmacología mundial, pero ¿por qué entonces? Quiero saber ahora. Justamente por la falta de evidencia, ¿no? Y si bien podemos a veces experimentar, y cuando tenemos, por ejemplo, un paciente terminal que por ahí los médicos le dicen, bueno, si ustedes ven que les hacen bien, se lo pueden dar. Mejorar la calidad de vida, ¿no? En el momento. Ahí no estamos con evidencia, no tenemos evidencia científica que diga contundentemente sí, el cannabis es bueno y si lo ponemos en una balanza van a ser mayores los beneficios que los riesgos. Los estudios que hay, serios, predomina el efecto de este placebo, ¿no? ¿Por qué te pregunto, Tato, con la confianza que nos tenemos? Porque por una cuestión de que uno por ahí lucha, ¿no?, contra este monstruo que es la industria farmacológica a nivel mundial, pero por otro lado sabemos, ¿no?, que en distintos países se hacen grandes plantaciones de marihuana, donde incluso nuestros chicos latinos, digamos, son los primeros empleados de estas granjas, si se quiere, tanto en Canadá, en Estados Unidos, ¿no?, que es el boom la plantación de marihuana para la obtención del cannabis. Entonces me estoy preguntando, ¿no?, si por un lado combatimos a un monstruo para instalar otro, o estoy hablando desde la más pura ignorancia mía, pero creo que son también preguntas que se hace el consumidor normal de medios de comunicación, ¿no? Porque nos llegan tantas informaciones, tanto bombardeo, o te llega en este caso vos sos un profesional de la medicina y nos estás contando esto, por otro lado tenemos gente que avala y promueve la otra industria, entonces que es muy grande. ¿A qué nos atamos? Carla, ¿A qué atarse no? ¿De qué nos valemos para tener el contenido? Hay que ver los efectos que está ocasionando en los lugares donde está legalizado y está haciendo estrago, principalmente en lugares donde está legalizado y no cuentan con los medios para afrontar después la adicción, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos esto que me hablas de los lugares donde lo siembran, donde lo cultivan, son formas de llegar de manera más, entre comillas, legal a la sustancia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así lo vamos a utilizar como medicinal y sabemos que no es así, es para buscarle la vuelta. Bueno, podríamos hablar, pero mira, podríamos muchísimo. Hacer un debate. Allí tenemos mensajes que nos envían los oyentes, que agradecen la forma en que se está tratando la problemática, y me da el pie ya para ir cerrando, porque tenemos que entregar el programa, pero me da pie para hacerte esta pregunta ya desde lo personal y de qué opinás, porque viendo este comentario de este oyente y demás, ¿por qué no se realizan campañas de prevención del consumo de drogas? O si se hacen y vos consideras que se hacen y que son suficientes o no, pero ¿por qué no tenemos el bombardeo en redes que deberíamos tener? Como en algún momento, yo me acuerdo en la adolescencia, recuerdo publicidades incluso de esto. ¿Por qué no se trabaja más desde las Cedronar, organizaciones, no sé si gubernamentales también en la propaganda, no en la publicidad, en la propaganda para evitar el consumo? Sí, yo creo que se trabaja, nada más que es como todo, ¿no? Es como que nos desviamos hacia otras cosas que parecieran más interesantes y no prestamos atención a este tipo de publicidades o de placas. Vemos algo de, no sé, tabaquismo y lo pasamos de largo, vemos adicciones, lo pasamos de largo, buscamos otras cosas y por ahí no prestamos mucha atención en esto, pero hay, por supuesto. Coincido también de que habría que profundizarlo o hacerlo que tape al resto de las publicidades, digamos, que tape. Darle prioridad, digamos, o posicionarlo mejor, ¿no? De otra manera. Pero bueno, es algo que sucede. ¿Vas a tener algunas actividades esta semana? ¿Estás planificando? Sí, esta semana vamos a tener un taller en el SENMA. También en el escuadrón de gendarmería vamos a tener un taller sobre la prevención de las adicciones. Estamos con el grupo, como te dije, el grupo terapéutico de tabaquismo, de cesación tabáquica, que comenzó en mayo con el Día también Mundial. Así que, y toda la actividad que venimos desarrollando de asistencia.
algo muy importante es a veces para trasladar a los equipos de salud, ¿no? Es a veces la recomendación simple nomás, ¿no? Una intervención cortita de 5 minutos es muy importante cuando el médico dice algo simple como que todos lo sabemos, pero que el tabaco es dañino, por ejemplo, ¿no? La persona, si nadie le dice nada, viene una persona, un fumador, lo atiendo en el consultorio y no le doy la recomendación, lo va a tomar como que, bueno, está bien. En cambio, si el médico interviene y le da la consejería 5 minutos para que tome la decisión o le propone que tome la decisión de dejar de fumar, muchas veces eso es suficiente. O le despertamos ya el deseo de querer cambiar. Uh-huh. Y si tenemos una buena entrevista motivacional en ese momento podemos hacer mucho. Me consta porque, bueno, mi madre es paciente del doctor y, bueno, se hizo análisis y todo, estudios, todo muy bien, muy en condiciones, y le dijo, está todo muy bien. Acá el único problema que tiene usted es el tabaquismo. Mira. Pero fue el único que se lo dijo, nadie más se lo decía. Y bueno, y eso, se fue con ese tema y lo contó y lo comentó. O sea que fue un comentario oportuno, necesario. Entonces me consta que lo hace en la consulta. Gracias, Doc. Miles de gracias, siempre es un gusto charlar con vos, lo digo de manera personal y lo digo también en público, a la gente le gusta también escucharte, te entiende, cree en lo que vos le decís, eso es muy importante, sos un gran profesional, nos consta que estás continuamente capacitando, recibiste un certificado incluso en un congreso que se hizo de adicciones en Córdoba hace muy poco, es un referente muy importante en Calamuchita, ponerlo en valor a eso es nuestro, es de Embalse, y continuamente preocupado por los demás, por la necesidad del otro y bueno, eso también se agradece y es fundamental y marca sin lugar a dudas la diferencia. Así que gracias, Doc. Bueno, muchas gracias por todos los halagos, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias, Carla, Charlie. Tato, yo sé que además de buen médico, buen tipo, te gusta la buena música y eso es para celebrarlo, así que agradecemos que estés acá. Nos vamos a ir con un temita hasta mañana, este tema pedido por el Doc. Él le dije, ¿qué música querés escuchar? Y quiero algo de Los Redondos, dijo, vamos, con la bestia pop del año 1985. Muchas gracias a todos, volvemos mañana. Chao, Noé. Chao.